Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira y soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. Indudablemente el epicentro de la política internacional de esta semana es Afganistán. A partir del retiro de Estados Unidos primero y del atentado que se produjo en el aeropuerto de Kabul por parte de la organización Estado Islámico, que es una organización islámica, digamos, me cuesta el término, pero extrema, digamos, de un fanatismo difícil incluso de explicar, que tiene actuación en Siria, que tiene actuación en muchísimos otros países árabes, que tiene una base en Afganistán y que llevó a cabo un atentado con militantes que se ataron bombas al cuerpo y en el mismo atentado murieron, ¿no? Son los famosos casos suicidas y provocó la muerte de 60 personas por lo menos, hasta lo que se sabe. Yo estoy hablando el jueves a la noche, casi medianoche, y heridas a más de 150 personas, pero todavía no están claros los números, podrían ser más. Hay que recordar que Estado Islámico no es una organización amiga de los talibanes, es más, compiten y han tenido muchos enfrentamientos en el pasado. De todas formas, tampoco es un enfrentamiento cerrado, hay puntos de acercamiento y puntos donde evidentemente no están de acuerdo unos con otros. Eh, de todas maneras, habrá que ver qué es lo que pasa finalmente en relación a la situación, porque los talibanes han logrado cierto tipo de acuerdo con Estados Unidos. Primero el retiro, que se tiene que producir antes del 31 o incluso hasta el 31 de agosto. Los norteamericanos apresuradamente se retiraron, dejaron a sus colaboradores en banda. Hay miles de personas en torno al aeropuerto tratando de irse de Afganistán, la mayoría de ellos afganos, que fueron colaboradores del régimen político instaurado por Estados Unidos durante los 20 años en que tuvo la dominación del territorio afgano. Y los talibanes han mostrado, pese a que han dicho que no iba a haber venganza, han matado a muchísima gente, sobre todo a los señalados como colaboradores del gobierno títere que había impuesto Estados Unidos, y además a miembros de lo que eran las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que Estados Unidos montó un ejército de 300.000 hombres, una desmesura, porque realmente no quedó nada de todo eso ante el ataque talibán, y muchos incluso se han sumado a los talibanes, y muchísimas de las armas que tenía ese ejército pasaron directamente a manos de los guerrilleros. Eh, Afganistán limita con Pakistán, con Irán, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, que son estas últimas tres repúblicas que se crearon a partir de la disolución de la Unión Soviética. Y a través de un pequeño corredor en el noreste del país, eh, también limita con China. Todos estos países y además la India tienen intereses, y Estados Unidos de hecho también, y Gran Bretaña y muchas potencias europeas tienen intereses directos en la disputa geopolítica de toda esa zona de Asia. Eh, Desde el punto de vista económico pareciera ser que hay algunas minas de cobre importantes donde los chinos tenían intereses en explotarlas, pero se va a hacer difícil porque su relación con los talibanes no es del todo buena. Los talibanes tienen bastante relación con los iraníes y con los pakistaníes, y los que están teniendo miedo la, de la presencia de grupos extremos islámicos son los rusos. Incluso ha habido un discurso de Putin diciendo que van a reforzar las fronteras para evitar la infiltración de
personas provenientes de Afganistán, porque entre los muchos que piden refugio también van miembros de los talibanes o de Estado Islámico. En realidad el miedo mayor es a Estado Islámico, porque con los talibanes hay puntos de concordancia, pero con Estado Islámico ninguno, y hay enfrentamientos muy serios, sobre todo a partir de la situación en Siria. Realmente el tablero geopolítico de toda la región está en un momento de una tensión que puede derivar en absolutamente cualquier cosa. Enfrentamientos entre diversos países, eh, problemas gravísimos internos en Afganistán, incluso se habla de posibilidad de algún tipo de enfrentamiento de guerra civil. Este, Realmente una situación difícil y muy, muy compleja. Entre tanto, en América Latina sigue candente la situación en Perú. Se va para el primer mes del gobierno de Pedro Castillo. El Parlamento no le aprueba el gabinete. Él está exigiendo ahora la cabeza del jefe de ese gabinete. Recordemos que la semana pasada se obligó a la renuncia del canciller Héctor Béjar y que en su lugar fue designado un hombre amigo de Estados Unidos con el beneplácito de Estados Unidos. Hay denuncias de que se está produciendo virtualmente un golpe de Estado en contra de Castillo. Va a ser muy difícil que logre estabilizar su gobierno y la coalición política que necesita para poder llevar adelante las promesas que realizó durante la campaña y que requieren de una fortaleza política de la cual evidentemente hoy carece. En otro orden de cosas, en América Latina, eh, estamos con una situación de diálogo con la oposición a partir de una iniciativa del gobierno venezolano. Ese diálogo se va a llevar adelante en México con el patrocinio del Reino de Noruega y comienza el 3 de septiembre. De ese diálogo va a participar Juan Guaidó y otros prominentes miembros de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y esperan lograr algún tipo de acuerdo que incluso haga que Estados Unidos morigere el cerco económico que mantiene con un bloqueo muy, muy extremo sobre Venezuela que ha costado sangre, sudor y lágrimas dentro del país caribeño. Hay también situaciones de preocupación en lo que hace a lo que está ocurriendo en Brasil, donde cada vez es más extrema la postura del gobierno de Jair Bolsonaro en el sentido de oponerse a la realización de elecciones libres y transparentes el año que viene, elecciones presidenciales, donde ya se sabe que el principal candidato opositor va a ser Lula da Silva, que las encuestas hoy lo dan como ganador frente a la posibilidad de que Bolsonaro intente cumplir un segundo mandato. Lo que está denunciando Bolsonaro es que el sistema electoral de conteo de votos electrónico es fraudulento, una posición muy similar a la que adoptó Trump en Estados Unidos, ¿no? Y que está diciendo que no van a permitir que eso ocurra y que los miembros del ejército, que son apoyo de su gobierno, van a impedir que se consume el fraude, es decir, están amenazando lisa y llanamente con un golpe de Estado. Lula le ha salido a responder muy duramente en estos días y lo que ha planteado son los objetivos de lo que va a ser su próximo gobierno, que es volver a empoderar a los sectores más humildes para que abandonen la situación de miseria y de pobreza que vienen padeciendo desde hace muchísimos años y que se ha agravado durante los últimos tiempos con el gobierno de Bolsonaro y con la situación derivada de la pandemia. En cuanto a la Argentina y su ubicación internacional, hay una serie de zigzagueos en la relación con Estados Unidos porque se necesita la aprobación de ese país en el directorio del Fondo Monetario Internacional para la renegociación de
de la deuda adquirida por el gobierno de Mauricio Macri. Lo que está planteando Argentina es un acuerdo a 10 años, más no se puede, de acuerdo a los reglamentos del FMI. Argentina planteaba que fuera más, pero bueno, no hay manera de violentar ese lapso de tiempo. El interés sería del 1,05% sin castigo, es decir, el interés que le correspondería a Argentina por haber entrado en default sería de un poco más del 4%. Se consigue que sea del 1, es decir, y se van a ahorrar, mientras dure ese acuerdo, más de 10.000 millones de dólares, una cifra para tener en cuenta. Es muy probable que se estén midiendo los tiempos políticos para el anuncio del acuerdo con el FMI, pero todos dan por casi seguro que va a ser antes de fin de año. La contrapartida de todo esto, hay que ver las exigencias de Estados Unidos respecto a la relación de Argentina con China y a la relación de Argentina con Rusia. Es decir, no hay que olvidarse que estuvieron altos personeros del gobierno de Biden en estos días por acá, que trajeron muy claramente un pliego de peticiones, y que han exigido cambios en esas relaciones que no son nada halagüeños ni favorables para la Argentina. Agenda Cultural. Inauguramos hoy una nueva columna, así llamada Agenda Cultural, con las recomendaciones de Obligados a Volver. Y lo hacemos con una amiga del programa, Andrea Boloff, que junto con otras dos compañeras, Astrid Motura y Cindy Archa, presentan Como Tres Extrañas en streaming hoy a las 20 horas por Bien Bohemio, y para ir reservando el 5 de septiembre en Bolívar 852 a las 19 horas, en vivo.